Continúa Julia Estrada con el resumen que estaba haciendo de lo que fue un interminable año en materia económica 2018. Así es, tan interminable que no habíamos calculado bien los tiempos, porque recién estamos, por septiembre, recién estamos terminando el tercer trimestre, para ser más exacta. ¿Qué pasó en septiembre de 2018? Tuvieron que reprogramar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Recuerdan que en junio se firmó unos 7.100 millones de dólares adicionales, recibió el gobierno de Mauricio Macri, pero eso no es lo más relevante del acuerdo. Lo más relevante del nuevo acuerdo es que gran parte de ese dinero se desembolsa en este 2019 que está por empezar. Así que 2019 es el año en donde Mauricio Macri va a elecciones, o Cambiemos va a elecciones, con un apoyo financiero interesante, nada más ni nada menos que del Fondo Monetario Internacional. Si no le financia la campaña, pegan el palo. Sandleris llega al Banco Central, se va Caputo del Banco Central, entre otras cosas se arguye por diferencias entre el Fondo Monetario Internacional y la gestión de Caputo, que había sido un poco más heterodoxo o un poco más rebelde de lo que la lógica monetarista impone. Y Sandleris llegó con monetarismo puro, metas cuantitativas en relación a la masa de dinero, en teoría para bajar la inflación. Lo que pasa es que, claro, había existido una devaluación que llevó el tipo de cambio a 40 y el objetivo de Sandleris, la meta de Sandleris, está difícil, la verdad. ¿Qué volvieron? Vuelven en septiembre. Precios cuidados. El gobierno desempolvó esa carpetita de precios cuidados que tenía ahí archivada desde 2015, que en teoría lo había impulsado, pero en realidad, si usted va al supermercado, le cuesta encontrar esos productos y además difícilmente uno puede decir que esa es una política jerarquizada en la gestión. Y volvieron las retenciones. Lo que pasa es que volvieron en pesos y volvieron de una manera en que se licúan con la suba del tipo de cambio. Entonces, si bien simbólicamente le costó caro al gobierno, a ningún agroexportador le gustó la idea, en términos fiscales no terminó siendo un gran aporte. Y no sabemos si lo será hacia adelante si el tipo de cambio sube. La nafta también volvió a subir otro 10%, ya deben estar cansados de ver que la nafta sube, pero es la realidad, lo hicimos a propósito. Se eliminaron 13 ministerios, uno de ellos, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo, tanto que ahora tenemos que decir el Ministerio de Producción y Trabajo de Dante Sica. Y la CGT tuvo un contundente paro nacional. Sigamos con octubre, ya estamos en los últimos 3 meses del año, bueno, ahí teníamos lo anterior. Gas, recuerden esto, hay una suba retroactiva por la devaluación, que quieren que las gasíferas sean compensadas por nosotros y nosotras, los y las usuarias, por precisamente la suba del tipo de cambio, algo que duró cerca de 10 días, pasó en los primeros días de octubre, a los 10 días dieron marcha atrás. Pero esto ocurrió, en el mes de octubre el gobierno pretendió hacer que los usuarios paguen a las gasíferas por la suba del dólar. Y por último se votó el presupuesto en diputados, presupuesto 2019, que era fundamental, sobre todo por la mirada del Fondo Monetario Internacional hacia el gobierno. Sigamos con noviembre, ya estamos en el penúltimo mes del año. Se aprobó en el Senado, lo que se había aprobado en diputados se aprobó en el Senado, el presupuesto 2019 con este famoso déficit cero. Y esto rubrica un acuerdo que a priori era del Poder Ejecutivo. Yo siempre que pude lo he dicho en este programa. No es lo mismo la firma de Macri, de Duhovne y de Sturzenegger con el fondo que el Congreso de la Nación, su Cámara Baja y su Cámara Alta, diciendo que, por ejemplo, el déficit cero es una meta, básicamente, del 2019. Hay un decreto que estipula el bono de fin de año, un logro, podemos decir, de las centrales sindicales, más allá de su heterogénea aplicación. Es un logro que se haya sacado un decreto con el bono, y la nafta volvió a subir cerca de otro 11%. Hay un muy fuerte conflicto en Aerolíneas Argentinas, que no se cerró, que está constante, está ahí, vivo. Hay que ver si se reactiva en 2019, pero tiene que ver con una voluntad de ajuste. Algunos dicen privatización, se la juegan un poco más del gobierno nacional de la empresa estatal. Vamos al último mes del año. Tenemos diciembre de 2018, G20. Podemos decir que fue bisagra para el gobierno porque logró cambiar los ánimos y cambiar un poco la agenda también, ¿no? Se volvió hacia una agenda que le servía al gobierno, no tanto asociada a lo económico, sino a su rol diplomático como anfitrión de las principales potencias a nivel global, y se volvió con un discurso de seguridad en virtud del escándalo que habían sido
la organización de los superclásicos y cómo el G20 significó tranquilidad, obviamente con una ciudad vaciada y sitiada, pero se volvió un discurso de seguridad como uno de los ejes relevantes del gobierno. Tenemos récord en el riesgo país, algo que está pasando ahora. Estamos superando los 800 puntos, duplica el gobierno de Mauricio Macri la herencia del gobierno anterior, el riesgo país, digo, como lo recibió cerca de 400 puntos en 2015. Tenemos que en los jubilados consiguieron este fallo de la Corte Suprema sobre el caso Blanco, que estipula una forma de actualización para aquellos que se hayan jubilado antes del 2008, una forma de actualización más beneficiosa de su haber mínimo, ¿no? De la movilidad. La movilidad se rige por reforma previsional. Ahí lo siento, hasta que no decida la Corte, por ejemplo, pronunciarse sobre la reforma previsional, no habrá nada por hacer, pero sí sobre el cálculo del haber mínimo. Y por último tenemos, lo hemos conversado estos días, más despidos. Solamente puse uno, el de fabricaciones militares, porque esta ha sido también una constante, así como ponía el aumento de la nafta y también podemos agregar de luz y de gas. Tenemos los despidos constantes en gran parte de la Argentina, pero sobre todo en la industria, que es la que concentra más de 100.000 despidos desde que asumió el gobierno de Mauricio Macri. Me parece, Iván, que con este resumen de 12 meses en 12 placas, que fue paso a paso, pero que de alguna manera marcó los hitos más importantes, quizás del otro lado entienden por qué estamos donde estamos y por qué algunos no llegan a fin de mes, ¿no? O varios no llegamos a fin de mes, ¿no? Mira, sin dudas todo lo que mostraste en ese recorrido de estos 12 meses explica los hitos y los puntos más importantes de por qué pasa lo que pasa.